A partir de este momento, entra al aire, penetrando la oscuridad. 120 minutos dedicados a la restauración de tu espíritu, alma y cuerpo. Escucha, penetrando la oscuridad, palabra de vida, consejería y ayuda profesional que tu vida necesita. Porque para Dios no hay nada imposible. Penetrando la oscuridad, con los pastores Hilda y Miguel Arévalo e invitados. Iniciamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en una videocápsula de enseñanza transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hoy nos ocupa compartir acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué tanto sabes tú de lo que la Biblia enseña que es la fe? Se ha enseñado mucho, o más bien, se ha enseñado muy poco acerca de lo que es la fe, pero hoy vamos a abordar, vamos a profundizar y a nadar entre los renglones de la Escritura, para que tú y yo podamos tener un panorama más amplio acerca de lo que nos enseñaron y de lo que realmente se habla y se lee en la Escritura, que es la fe. Vamos a despejar algunas incógnitas. Mi nombre es Miguel Arévalo y soy el pastor fundador de los ministerios Penetrando la Oscuridad. El tema de esta videocápsula de enseñanza se llama El propósito de la ley. Y uno de los propósitos de la ley lo encontramos claramente en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. En el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo número 21, dice lo siguiente: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, esto es lo importante, escuche con atención. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Aquí queremos puntualizar porque es sumamente importante que usted y yo entendamos que la Escritura es verdad, que las bases escriturales son fundamento, que destruyen tradiciones, porque si la verdad de Dios se llega a detener es por la injusticia de los hombres, sus argumentos, sus especulaciones, sus tradiciones, que vienen a invalidar y a darle un cauce incorrecto a la verdad de las Escrituras. La Escritura es muy clara cuando Pablo habla y leemos que cuando la fe viene ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es una persona que se dedica a llevarnos constantemente, con paciencia, con vocación, con conocimiento de causa, a la escuela. Nos llevan a la escuela, nos traen de la escuela, se fijan que hagamos nuestra tarea. Eso es un ayo, un ministro de Dios. Tus pastores son tu ayo, aquellos que se dedican a ministrarte con gracia, con vocación, con el llamamiento santo, la palabra escrita de Dios, y te dan instrucciones suficientes para que tú valores tu identidad y anheles la fe. ¿Qué se nos dijo? ¿Qué es lo que se nos ha estado enseñando? ¿No te enseñaron a ti que cuando hiciste la oración de fe y recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón, tú tenías fe?
eras desde ese momento una persona, no solo un hijo de Dios, sino un hombre o una mujer con Espíritu Santo. Estas enseñanzas tienen que ser desvirtuadas para que podamos, con conocimiento de Escrituras, seguir caminando rumbo a la patria celestial, rumbo a Papá Dios, porque el camino que nos lleva al Señor, al Creador del universo, es a través de Cristo. Y la Escritura dice que por un tiempo nosotros vamos a tener que estar encerrados, confinados bajo la ley, que esta situación es importante como alumnos, como personas que al estar atentos al maestro, al estar atentos a la enseñanza del maestro, nosotros vamos a poder, como consecuencia, obtener fe y la revelación del Cristo. Esto, según lo que está enseñando la Escritura, es verdad. Cada uno de nosotros, como alumnos, dice la Biblia, carentes de fe, podemos escrituralmente tener la esperanza de que la fe va a aparecer, porque estuvimos, punto número 1, atentos a la enseñanza del reino. Punto número 2, teníamos un maestro que nos enseñaba las Escrituras, porque cuando la fe llega, según el versículo 24, ya no estamos bajo ayo, se quita el ministro, se separa, se hace a un lado, y ahora cada uno de nosotros podemos, obedeciendo al Cristo, seguir nuestro caminar. Fundamentamos esto con la palabra escrita en Gálatas capítulo número 3. Vamos a regresar en un momento, vamos a hacer una pequeña pausa. Estás escuchando Penetrando la Oscuridad. En un momento regresamos. Pues estamos de regreso y queremos puntualizar que muchas situaciones que nos habían enseñado, solamente con el ánimo de que la palabra escrita sea el fundamento sobre el cual edifiques y edifiquemos baluartes contundentes contra la ignorancia, contra las tinieblas, contra tradiciones y religiones que nada tienen que ver con nuestra fe en el Señor Jesucristo. Vamos a retomar cómo es que la fe llega, porque una de las preguntas que quiero dejar bien establecidas con su respuesta es: ¿cómo se recibe la fe? Según lo que está escrito y hablando el apóstol Pablo a través de la Escritura, dice que primero somos como niños. Eso está en Gálatas 4, que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y ponga mucha atención, este heredero está sometido a una enseñanza, porque está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y es esta afirmación de hasta el tiempo señalado por el Padre, en donde la niñez espiritual es quitada o se extingue por la revelación del Cristo y la llegada de la fe. Cristo y la fe tienen que ver como un conjunto. La revelación que el Padre le dará al hijo alumno, sometido a una paternidad espiritual, atento, entusiasta, precavido, con ganas de aprender, con ganas de ser enseñado acerca de las cosas que están escritas. La consecuente identidad será la fe. El consecuente regalo, porque es un don, será la fe en Cristo. La revelación del Padre a ese hijo espiritual, obediente a una paternidad espiritual, como lo hizo Dios con Simón, hijo de Jonás, cuando le reveló al Cristo que estaba dentro de su Maestro Jesús. Esto no te lo reveló carne ni sangre, le dijo el Señor Jesús a Simón, hijo de Jonás, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo que tú eres Pedro. Y Pedro es un apodo. Pedro es literalmente
un diminutivo de piedra, es piedrita. Yo soy la roca, dice el Señor, y tú eres una piedrita tomada de esta roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Digo yo. La Biblia afirma sobre la roca revelada. ¿Quién reveló al Cristo en Jesús? ¿A Simón, hijo de Jonás? El Padre. ¿Quién te revelará a ti al Cristo en Jesús? O al Cristo que tú lees, o al Cristo que tú sigues a través de la Escritura en Jesús. El Padre. Hijo de Jonás. Jonás estuvo atento a la instrucción de su hijo Simón. Jonás aparece ahí entre líneas como el Padre que llevó al Hijo a la Escritura. Y cuando el Hijo tuvo enfrente al Cristo, escondido en Jesús, que es el Maestro, entonces él pudo entender por la enseñanza recibida quién era Jesús, era el Cristo. Así tú mismo, así yo mismo, llegado el tiempo, se nos reveló el Cristo y apareció la fe. Pero no la fe raquítica de la que habla la religión o la tradición, sino la fe en Cristo. Así como lo está estableciendo el apóstol Pablo, la niñez espiritual se extingue con la revelación del Cristo, el Cristo revelado. Luego entonces la fe aparece, posteriormente vendrán las promesas y la llegada del Espíritu Santo será una consecuencia espiritual contundente de un regalo que tú y yo anhelábamos, que tú y yo habíamos leído, soñábamos, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo Dios se lo da a los que lo obedecen. Y me voy a tomar una pausa para mostrarte este versículo en Hechos, capítulo número 5, versículo número 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y aquí tenemos que hacer un parteaguas, donde al que le ha sido revelado la identidad de Jesucristo y la fe ha llegado a su vida, este hombre ahora va a obedecer a Cristo, y su maestro o el ayo va a ser quitado de su vida, como está escrito en Gálatas. Te lo leo, capítulo número 3, versículo número 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Este es el propósito de la ley, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Eso significa que tu maestro ha sido removido, que tú has llegado al objetivo por el cual el maestro estaba presente, y ahora, llegado el Cristo, tú escucharás su voz y podrás obedecerle. Y esta obediencia, que ha venido a ser consecuencia de una vida de gratitud, de una vida de dedicación, de una vida en donde te quemaste las pestañas atendiendo a este precioso libro y teniendo una identidad de hijo hacia la paternidad espiritual que se te había otorgado, la consecuencia es la fe. ¿Sabías tú eso? Hagamos otra pregunta. ¿Quién es un niño en Cristo? Un niño en Cristo es aquella persona que está bajo tutores y curadores, según lo que está escrito en Gálatas capítulo 4, versículos 1 y 2, que cito. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Enfatiza el apóstol. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Vamos a unir este versículo con el versículo número 22 del capítulo 3 de Gálatas. Dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes.
Pero antes que viniese la fe, versículo 23, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, esto habla de esclavitud, para aquella fe que iba a ser revelada. Luego entonces, un niño en Cristo es el alumno que ha sido llamado a los pies de un ayo, a los pies de un maestro espiritual. Y cuando la Biblia ha aparecido enfrente de él, le ha sido enseñado que está siendo llamado a un mejor reino, a una mejor enseñanza. Y este hombre o mujer con estatura espiritual de niño en Cristo pondrá de su ser, pondrá de su alma, pondrá de su esfuerzo, pondrá de su dedicación para atender la instrucción del ayo y la lectura de la Escritura. Nosotros transcribimos la Biblia, enseñamos que hay que transcribirla. Queremos que estos 66 libros los tengan nuestros alumnos transcritos. ¿En qué momento entre transcripción y transcripción el Padre les revelará al Cristo? Solamente el Padre lo sabe. Pero nuestro propósito como un ayo, como un ministro, como un padre espiritual, como un pastor y un maestro, es llevarlos a los pies de Jesucristo y quitarnos, hacernos a un lado, porque ahora el Cristo se encargará de llevarlos al Padre, de mostrarles que el Padre los ama y de mostrarles la verdad y el propósito por el cual ellos viven dentro de ese cuerpo. ¿Qué es un niño en Cristo entonces? Un hombre que está siendo preparado para que la fe en Jesucristo guíe su vida hasta la aparición del Padre, cuando regresen al Padre. ¿Tiene fe un niño en Cristo? La Escritura dice no lo tiene, y nos abocamos a lo escritural. Lo estamos desarrollando, no estamos insultando, no estamos hablando herejías, estamos hablando escrituralmente. ¿Qué es un ayo? Ya lo hemos hablado. Un padre espiritual, un ministro en Cristo. Según lo que enseña la Biblia, hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque pastor y maestro es una identidad. No 5 ministerios, sino pastor y maestro habla de una sola identidad. Y hay fundamentos bíblicos y escriturales de los cuales podríamos hablar en otro tema para mostrarte esta verdad contundente. Estos son ayos para llevarte a Cristo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Ya lo explicamos, llevarnos a Cristo, pero te lo voy a enseñar cómo está escrito. Luego la ley es contraria a las promesas, versículo 21 del capítulo 3 de los Gálatas, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Continuamos. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La respuesta está en el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esta es la respuesta a cuál es el propósito de la ley. Otra pregunta que es importante: ¿tiene fe un niño en Cristo? La respuesta es contundente: no tiene fe. No necesitan fe, porque la gracia que le es dada al maestro y por la fe del maestro ellos pueden vivir. Ellos acompañan la palabra escuchada por la fe de sus tutores, de sus curadores. Y escuche con atención. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que este encierro celestial de escuela, de familia, de instituto, de atención, de congregación, va a capacitar poderosamente al congregante atento e inteligente para que la fe lo visite, para que Dios le dé fe y le revele al Hijo, al Cristo. Para eso usted se congrega. Pero si usted piensa que usted tiene fe
usted tiene problemas, porque no es escritural, porque mientras usted tiene ayo, usted no ha llegado a la fe. Principalmente, la escritura es autoridad. No queremos insultar, solamente queremos mostrar la verdad, porque a mí me dijeron cosas como se las dijeron a ustedes. Y si no estamos participando de la verdad escritural, entonces no estamos participando de la verdad en Cristo. ¿Quién enseña la Biblia que es un hijo de Dios? Ponga mucha atención. Versículo 26 del capítulo 3 de Gálatas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y usted puede decir, es que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese asentamiento mental no significa fe, hermano. Eso es lo que dice la Biblia, a lo que usted estará sometido. Y en medio de todo esto usted puede orar al Dios que usted no conoce todavía, pero que venida la fe y revelada la identidad del Cristo, usted va a poder tener conciencia contundente de conocimiento por la fe. Cada uno de nosotros necesitamos entenderlo. Dice la Escritura que todos los que somos de fe somos hijos de Dios. Y dice el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y dice en el capítulo 4 de los Gálatas, en el versículo número 5, que cuando el Hijo de Dios viene a ser revelado en tu vida, esto fue para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Sin fe en Cristo y el Cristo revelado, no hay una identidad de hijo contundente. Y el 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Es muy importante entender versículo 7 y unirlo en el versículo 2, porque dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Una estatura de esclavitud no es una estatura de fe. Pero cuando se quita la estatura de esclavitud o de niñez espiritual, llega la fe, te es revelado el Cristo, dice la Escritura, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos resolver dudas a la luz de las Escrituras. Mi intención, hermano, es que sean rotos los malos fundamentos, los fundamentos falsos, las tradiciones, todos los argumentos, las falacias religiosas, para que tu luz brille, para que tú seas bendecido, porque no está bien hacer que esperes en falso. Tú puedes esperar la fe y esforzarte en ella, pero si tú crees con una mala enseñanza de que tienes fe, vas a seguir brincando de congregación en congregación y nunca vas a poder llegar al conocimiento verdadero de la fe, porque no te visitará por no estar atento a un ayo y atento a la verdadera enseñanza. Este asentamiento mental, muy necesario para mi vida, produjo, estando atento a la dirección de mi pastor, que la fe me visitara y que se me revelara el Cristo. Y ahora yo te comparto en el nombre de Jesús que tú necesitas esperar la fe. No te pelees conmigo. Está escrito que mientras eres un alumno y mientras estás bajo pastores,